La victoria más valiosa que la humanidad ha alcanzado, una victoria que tal vez la humanidad no ha dimensionado qué tan valiosa es, no la alcanzó la humanidad en sí. Esa victoria la alcanzó un hombre que para lograrlo tuvo que padecer, sufrir fuertemente, no solamente en la parte física, sino también en la parte almática, en sus deseos, en su voluntad, en sus emociones, y también le tocó padecer, sufrir fuertemente en la parte espiritual. Pero esa humanidad que recibió esa gran victoria, ese gran logro, posiblemente no ha dimensionado qué tan grande es, y posiblemente tampoco ha valorado, porque como no le tocó sufrir por eso, no le tocó padecer para alcanzar esa tremenda victoria, posiblemente no ha valorado ni se ha esforzado por descubrir los beneficios de ese gran logro, de esa gran victoria. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿De qué estoy hablando? Ven y te cuento. Hay un dicho popular por ahí que dice que lo que no nos cuesta, lo hacemos fiesta. ¿Qué piensas tú de ese dicho? ¿Será real? ¿Será así? ¿Será cierto que lo que no nos cuesta, lo hacemos fiesta? Quiere decir, no lo valoramos, no luchamos por eso, no apreciamos eso que hemos obtenido, porque como no nos costó, y cuando hablamos de costar, pues me refiero a que muchas veces para nosotros alcanzar metas que queremos, para alcanzar algunas cosas que nos hemos propuesto, generalmente, siempre hay que esforzarse, hay que trabajarlo, hay que luchar, muchas veces, padecer por eso, sufrir por eso, para que luego cuando lo alcanzamos, entonces realmente lo valoramos y lo cuidamos. Y muchas veces luchamos y nos sacrificamos por ciertas cosas precisamente porque consideramos que tiene valor. Y como consideramos que tiene valor, entonces decimos, vale la pena el esfuerzo que hagamos, la lucha que libremos para poderlo alcanzar. Este no es el caso de la humanidad en cuanto a lo que hablábamos al principio, de esta gran victoria que se obtuvo. ¿Cuál fue esa gran victoria? La redención. La redención. ¿Qué es la redención? A ver, nosotros como humanidad, al principio se nos fue entregado un tremendo regalo, una tremenda bendición que posiblemente desde el principio no dimensionábamos qué tan grande era. Y cuando hablamos de no dimensionábamos, me incluyo como parte de la humanidad. Esto fue nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero se nos dio algo muy valioso, algo gigantesco. Se nos dio la llave, la autoridad, el poder para manejar el mundo donde fuimos colocados. Se nos entregó toda autoridad, la autoridad para sojuzgar toda la tierra, sojuzgar todo ese lugar también donde fue puesto el ser humano en el paraíso, y para que sobre todas las cosas gobernáramos. Pues pasó mucho tiempo y esto que se nos entregó, como que le fuimos perdiendo el valor, y en su momento pues nos fue arrebatado, sea por seducción, por mentiras, por engaño, como haya sido, pero nos fue arrebatado. Perdimos esa autoridad, perdimos ese derecho de sojuzgar y mandar sobre todo lo que existe en la tierra, y quien tomó ese derecho fue ese ser que nos engañó, Satanás. Eso usted lo puede encontrar ahí en Génesis, en capítulo 2, capítulo 3 de Génesis. Pero hasta ahí la humanidad estaba completamente perdida, subyugada y esclavizada a un ser que por engaño, con engaño, logró arrebatarnos algo que Dios nos dio muy valioso: el poder sojuzgar en todo un planeta como la Tierra, el poder tomar control de todo lo que existía en este planeta, y lo entregamos
por un plato de lenteja. Es un decir, por un deseo que se nos sembró en cuanto a lo que veíamos, por el deseo de ser semejante a Dios. Eso nos vendió Satanás, eso le compramos y por eso entregamos todo. Aparentemente no había nada que hacer. El príncipe ahora de este mundo, que tomaba el control, muy difícilmente iba a regresar ese control voluntariamente a la humanidad. La humanidad estaría esclava, subyugada a ese príncipe de las tinieblas, a ese mal, por el resto de su existencia. Pero el Dios bueno, el Dios misericordioso, el Dios bondadoso, el Dios Padre, nuestro Creador, tenía un plan para rescatarnos, para redimirnos. Y ese plan lo hizo a través de Yeshua, la palabra encarnada, Dios mismo hecho hombre. ¿Pero de qué manera? Fíjese, me llama la atención lo que está escrito en Hebreos capítulo 5, en el versículo 7 al 9. Estamos hablando de esa palabra encarnada, Yeshua, y dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, aquí está escrito hijo con H mayúscula, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos del 7 al 9. Entonces estamos hablando de que ese Dios misericordioso tenía un plan también de rescate, un plan para redimirnos de esas garras del mal que había tomado control en la tierra, de todo lo que existe en la tierra. Cuando las personas dicen que por qué Dios, siendo Dios, permite que haya tanto mal en la tierra, ya lo hemos dicho en otros videos, no es Dios que permite eso. Satanás tomó el control que nosotros le delegamos. El regalo que se nos dio, se lo entregamos a Él, y Él, con derechos, tomó ese control para sojuzgar todo lo que hay en la tierra, incluyéndonos a nosotros, causando mucho mal, causando mucho daño. Y todo el daño y el mal que ves aquí en la tierra es causado precisamente por ese ser a los que nuestros primeros padres le entregaron ese regalo valioso de gobernar, de autoridad, de poder sobre todas las cosas en la tierra. Así que, como lo hemos dicho muchas veces, el culpable no es Dios. El culpable de la condición de la humanidad es Satanás. Muchos se preguntan entonces por qué Dios no hace nada. Pues lo hizo. Entonces Dios también ya tenía planeado un rescate magistral, un rescate glorioso, un rescate que para lograrlo había que sufrir, padecer, había que llevar mucho dolor. Y no lo vivió la humanidad en general, lo vivió un hombre. Y cuando digo un hombre, es precisamente del que hablamos, como leíamos. Y Cristo en los días de su carne, no como Dios, porque aunque es la palabra encarnada, es Dios hecho carne, Él se despojó de su deidad para vivir aquí en la tierra como hombre, 100% hombre. Y dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, para Él no fue sencillo, para Él no fue fácil todo lo que tenía que hacer para alcanzar ese rescate glorioso que en su momento nosotros no valoramos. Toda la bendición que se nos había entregado, la perdimos, pero para recuperarla había que pasar por muchas, padecer, sufrir. Y Cristo estuvo dispuesto a eso. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Tremendo, ¿verdad? Es algo que tenemos que reflexionar tú y yo. Es algo a lo que tenemos que poner nuestro ojo profundo
para descubrir qué nos corresponde a nosotros ahora hacer. Cuando ese dicho dice, lo que no nos cuesta, lo hacemos fiesta, aplicándolo a la humanidad, a nosotros los humanos, pues realmente, como no nos tocó padecer a nosotros, no nos tocó sufrir para volver a rescatar eso que perdimos en algún momento, pues no hemos dimensionado ese gran logro que Jesucristo alcanzó cuando pagó con su propia vida a través de sufrimiento y dolor en la parte física, sufrimiento y dolor en la parte almática, en su voluntad, en sus deseos, en sus emociones, sufrimiento en su parte espiritual, la separación de su Dios por causa del pecado, la separación con su Padre por causa de ese pecado. Todo eso nosotros muchas veces no lo dimensionamos, a pesar de que nosotros nos consideramos cristianos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, pero muchas veces no alcanzamos a valorar lo que Él ha hecho al rescatarnos. Fíjate lo que dice ahí mismo en Hebreos capítulo 5. Dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ese es el versículo 9 del capítulo 5 de Hebreos. Y habiendo sido perfeccionado, ¿a través de qué? A través del padecimiento, del sufrimiento. Dice, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ahora, esto no es una oda al sufrimiento, al dolor, al padecimiento, porque el mismo Jesucristo Él no deseaba pasar por eso. Hubo un momento donde Él les suplicaba, como dice aquí también, que con gran clamor y lágrimas y lloro, le decía, si es posible, pasa de mí esta copa. No es que el sufrimiento sea agradable, no es que el sufrimiento nosotros tenemos que quererlo y atraerlo, hay que sufrir para... No, ningún ser humano le gusta el sufrimiento. Bueno, hay algunos que en su desvío y en sus problemas mentales, pues sí, pero aquí no estamos diciendo que valoramos el sufrimiento, no, sino que para poder alcanzar cosas que deseamos alcanzar, cosas que son valiosas para nosotros, tenemos que estar dispuestos a padecer por ello, a sufrir por ello, a enfrentarnos a situaciones complicadas para alcanzar lo que queremos alcanzar. Cuando es así, valoramos lo que alcanzamos, lo apreciamos, lo cuidamos, lo peleamos hasta el final, porque entendemos que nos costó mucho esfuerzo, mucho dolor, mucho sacrificio el haberlo alcanzado, el luchar para alcanzarlo. Entonces, sí, la humanidad en general, y a veces también la iglesia entre ellas, pues no dimensionamos lo que fue la redención, lo que fue el pago del rescate, la sangre de Jesucristo, su muerte, todo su dolor, su padecimiento, su sufrimiento, su sacrificio, para que ahora nosotros recuperamos lo que habíamos perdido. Recuperamos ese control. Oiga bien, recuperamos esa autoridad que se nos entregó desde el principio. De eso se trata, que fuimos rescatados del mal, fuimos rescatados del poder del diablo, fuimos rescatados por ese sacrificio, ese esfuerzo que hizo Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ahora es valorarlo, y para poder mantenerlo, para poderlo mantener tú y yo, necesitamos entonces esforzarnos, pelear por eso, porque Satanás no se queda cruzado de brazos y dice, ya lo perdí, pues ya no voy a hacer absolutamente nada. No, él va a seguir intentando, va a seguir tratando de seducir a las personas, va a seguir engañando, va a seguir poniendo mentiras, diciendo mentiras, para que tú y yo perdamos esa autoridad que a los que creemos en Cristo Jesús, a los que le obedecemos a Cristo Jesús, recuperamos. Dice la Biblia que toda acta que nos era contraria fue clavada con Cristo en la cruz. Toda acta que nos era contraria, toda culpa, todo lo que legalmente Satanás reclamaba para tener el control sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre este mundo, todo eso fue clavado en la cruz. Ahora, eso, cuando yo lo valoro, cuando tú lo valoras, entonces nos enfrentamos y no nos dejamos engañar más, sino que cada vez que viene el ataque a nuestra mente,
cada vez que viene el ataque a través de nuestra carne, cada vez que viene el ataque a través de situaciones adversas en nuestra vida, nosotros no nos ponemos a quejarnos, a llorar, a pensar, ay, ¿por qué estoy enfermo ahora? Ah, ¿por qué me está pasando esto? Ah, ¿por qué mi familia está padeciendo esto? No, sino que tomamos el valor de Yeshua, tomamos la autoridad que Él nos dio, tomamos esa resiliencia con que Dios nos creó y empezamos a enfrentar cada situación con fe, creyendo que todo lo que se nos cobraba, que el enemigo nos cobraba, ya fue pagado por Cristo Jesús. Y que ahora nos corresponde a nosotros mantenernos en esa libertad, mantenernos en ese rescate magistral que una vez más Dios en su sabiduría mostró que sabiduría sobre Él no existe. No hay más sabio que Él. Él es la fuente de toda sabiduría. Y Satanás, por más que quiera, nunca podrá igualar la sabiduría del Altísimo, del Creador, del Padre tuyo, Padre mío, el Dios Todopoderoso. Así que el llamado es, ¿quieres saber cuál es el llamado? Te lo cuento también. Antes de decirte cuál es el llamado, quiero que revises lo que dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, de este cuerpo, Él también, refiriéndose a Yeshua, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte el que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces, algo que nos enseñó Jesucristo es que una de las cosas que para poder alcanzar lo que queremos alcanzar, no tenemos que tener temores. Temor al padecimiento, al sufrimiento. No es que lo queramos, no es que queramos que venga sufrimiento, venga padecimiento, no. El mismo Jesucristo no lo quería, lloró, luchó, ¿verdad? Y le pidió, clamó a Dios para que así no fuera si era posible. Pero como no era posible, entonces lo que decidió es enfrentar a todo tipo de padecimiento, no importaba qué tan fuerte era. Cuando hablamos del llamado, ¿qué es el llamado que quiero hacerte a través de este video? Y lo que nos enseña Jesucristo en su palabra es que siempre estaremos sujetos a Satanás mientras manejemos el temor al sufrimiento, el temor al padecimiento. Eso está escrito acá. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ese temor que hay aquí en nuestra carne vulnerable, Él también participó de lo mismo. ¿Con qué objetivo? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte. Entonces la redención, ese rescate vino para que tú y yo seamos librados, porque nosotros también estamos en ese temor a la muerte o temor al sufrimiento, al padecimiento. Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La única forma para no mantenernos en servidumbre, no caer en las trampas del diablo, es echar fuera el temor. Echar fuera ese temor a la muerte. Y fíjate lo que pasó con Jesús. Satanás desbordó toda su ira, su odio, su orgullo, su rencor por la humanidad sobre Jesucristo. Y lo que Él padeció como ser humano, golpes, humillaciones, escupitajos. Dice la Escritura que le arrancaban sus barbas. Y te imaginas lo que sucedía, los latigazos que eran dados con ese cuero que finalizaba como en especie de un balín de hierro, con un garfio, que cada vez que golpeaba la piel, la rasgaba. Y no había cabida para una herida más en el cuerpo de Yeshua. Satanás se ensañó con ira, con odio sobre él, tanto así que eso no le permitió ver que estaba perdiendo la batalla y que se estaba logrando ese gran rescate, esa redención que pensó él que nunca se daría, que él no sería tan falto de entendimiento para poderle regresar la autoridad al ser humano.
Y Jesucristo soportó. Perdió todo temor a la muerte. Dice, fue perfeccionado. Por lo que padeció, aprendió obediencia y fue perfeccionado en ella. Y entonces, cuando Satanás ya se da cuenta que algo estaba pasando y que este hombre ya crucificado estaba a punto de morir, trató de muchas maneras, a través de los fariseos que estaban ahí, meneaban su cabeza como sálvate a ti mismo, usaban las bocas de estos personajes, de estas personas, para decirle bájate de la cruz, no mueras. También los soldados también le decían bájate de la cruz si eres Dios, no tienes por qué morir. Y también usó al ladrón que estaba a un lado de él para decirle, pero si tú eres el Hijo de Dios, bájate de esta cruz y bájanos a nosotros. Pero Jesucristo sabía que ya no había reversa, había soportado, había aguantado. Ese temor a la muerte se había ido y eso fue lo que permitió ese gran rescate, que Satanás no se vio venir. Y ahí, cuando expiró y entregó su espíritu, la victoria vino para la humanidad. Tú dirás, sí, pero yo no veo ninguna victoria, yo veo a la humanidad igual o peor. Aquí en Hebreos capítulo 5, lo que leímos antes, ahí nos muestra que esta victoria viene para los que le obedecen. Los que le obedecen son los que van a poder disfrutar de libertad. Los que le obedecen son los que van a poder manifestar las mismas obras que Él realizó. Los que le obedecen son los que van a poder enfrentar a ese mal que está creciendo en la humanidad y que está arropando a la humanidad, no porque Dios quiere, sino porque como lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta y la gran mayoría de la humanidad no ha valorado ese regalo de redención que se le entregó, no cree en ello, entonces la humanidad está como está. Pero si tú eres de los que has decidido seguir a Cristo, has decidido ser cristiano, tienes que entender que tienes que valorar la redención. Y valorarla es enfrentar sin temor, cualquier cosa que haya que enfrentar para mantenerte en santidad. Enfrentar cualquier cosa que haya que enfrentar, no importa que traiga padecimiento, traiga humillación, traiga rechazo, traiga dolor, tanto en tu parte física, tanto en tu parte almática, en tus emociones, en tus deseos, en tu voluntad, tanto en la parte espiritual. No importa la presión que monte Satanás y el mundo que él dirige. Si tú te mantienes firme, podrás disfrutar de la gran victoria de la redención. Tú y yo y todos los que creemos y le obedecemos a Cristo tenemos la autoridad. Pero ¿qué hay que hacer? Ahí lo dice claramente el Señor también. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cuál es el llamado? Te lo digo. Si vemos en 1 de Juan capítulo 4, versículo 17, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, dice la palabra. Dice el versículo 18 de 1 de Juan capítulo 4. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Así que el llamado es ese. El llamado es echar fuera el temor, porque el temor lo que sucede es que trae consigo castigo. Es como cuando los perros huelen el temor en ti o cualquier fiera huele el temor en ti, entonces se sienten más poderosos, se sienten que pueden dominar y pueden atacarte. Así hace el mal. Cuando manejamos el temor, lo más probable es que el enemigo se sienta poderoso sobre tu vida y aunque seas cristiano, pero si temes, dices que no has sido perfeccionado en el amor. Entonces, el llamado es, vamos a echar el temor a un lado. Es natural que el temor llegue. El temor es una alerta que hay peligro, pero el temor no puede permanecer en nosotros, hay que echarlo fuera. Por eso dice que el amor lo que hace es echa fuera el temor. Y cuando habla del amor, es precisamente ese vínculo perfecto con Dios, vínculo perfecto con nuestro Señor Yeshua. Y cuando tenemos ese vínculo perfecto y sabemos lo que Él padeció y enfrentó con gran valentía, echando toda cobardía a un lado, todo temor a un lado, eso fue lo que le dio la victoria.
Entonces, cuando estamos en ese vínculo perfecto, en ese amor, y entendemos que es la forma de vencer y la forma de recuperar nuestra autoridad, entonces, a pesar de que lleguen momentos difíciles, y cuando esos momentos difíciles, pues obviamente nos mueve el piso, obviamente nos hace temblar, pero lo que tenemos que hacer es reaccionar echando fuera ese temor y enfrentar lo que venga, no confiando en nuestras fuerzas, no confiando en nuestro poder, confiando en el que ya lo logró, confiando en el que venció en la cruz, confiando en el que pagó con su sangre por nosotros, confiando en que Él es el Todopoderoso y que la Escritura dice que toda lengua confesará su nombre y toda rodilla se doblará ante Él. Toda rodilla, absolutamente toda rodilla, incluyendo el mal, incluyendo a Satanás y a todos los que le sirven, se tienen que doblar ante Él. Y si tú estás con Él, Él te respalda, Él te lleva de la mano y no tienes nada que temer. Entonces lo que tenemos que hacer siempre es recordar que si estamos con Él, estamos seguros. Él es nuestro refugio, Él es nuestra roca firme. Con Él podemos enfrentar cualquier situación y Él nos va a sacar en victoria. El consejo, echa fuera el temor. Es normal, es natural que te llegue, pero échalo fuera creyendo, obedeciendo a Yeshua, a nuestro Salvador, recordando que Él lo hizo así también y que si tú sigues su ejemplo, si tú le obedeces, vas a poder vencer sobre todo mal que venga, no solamente sobre ti, sino sobre los tuyos también. Porque la victoria que Cristo le alcanzó no la alcanzó solo por Él o para Él, la alcanzó para toda la humanidad. La humanidad que no está disfrutando de eso es porque no le ha querido creer, porque lo que no nos cuesta lo hacemos fiesta, no lo hemos valorado. Los que valoramos esto, entonces también nos mantenemos luchando y esforzándonos para no volver a ser subyugados, esclavizados. ¿Qué te parece? Vamos, yo te animo a que si en este tiempo estás temeroso por algunas cosas que pueden pasar, ese es el temor que nos subyuga a Satanás, ese es el temor que nos esclaviza. Por el temor de la muerte vivieron todo el tiempo esclavos, dice la Escritura. Pero nosotros no somos de los que temen ni los que retroceden, sino que vamos para adelante creyendo que el que va con nosotros es mayor que todos. Así que te invito a que te mantengas firme creyendo en Él, que eches fuera todo temor, porque la victoria ya fue determinada para ti, ya Él la alcanzó por ti, solamente tenemos que creer. Yo te bendigo, yo soy Wilson Romero y espero que, pues, si no te has suscrito al canal, pues te suscribas para que siempre te mandemos mensajes cuando salgan videos y que me dejes tus comentarios, que comentes y que compartas este video también. A alguien le puede servir. Así que te envío un abrazo fuerte, te bendigo y espero que nos veamos pronto.